conectada como entrada de sonido, está funcionando correctamente como entrada de sonido. Ya, Sí, ahora sí. está verificado. Ya ahora sí. ¿Ahora? Lo que hay que ver es en la compu, ¿verdad? Sí, y hay que ver si la transmisión tiene la entrada correcta. Por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Ustream? Ok, la que está funcionando es el micrófono de la Zoom. Póngala en el canal 1 porque me estoy oyendo yo. ¿Cómo? Que ponga el canal 1 porque se está oyendo él, o sea, él está recibiendo el audio de aquí. Reaprender a es uno de los principales componentes dentro de esta nueva dinámica que se está presentando. La UNED, al ser una universidad pionera en los medios de educación a distancia, y particularmente porque el estudiante de la educación a distancia es un estudiante diferente de otras universidades, tiende a ser independiente, a formar su autorreflexión hacia el entorno o al objeto de estudio que recibe a través de las diferentes formas de aprendizaje, ya sea el sistema tradicional a distancia o bien en los cursos en línea en los cuales participamos nosotros. Por eso es muy importante reafirmar esta actitud de aptitud, ¿verdad?, que se debe emprender en el aprendizaje. Es por eso que hemos invitado a doña Ana Ruth conjuntamente con la Comisión de Cooperación con la UNESCO para hoy discutir este tema y dejarlo como un material complementario para nuestros cursos, para que el estudiante pueda reafirmar esas actitudes y esas nuevas competencias que requiere la sociedad actual. Sin más preámbulo, le doy la palabra a doña Ana Ruth. Estadísticas que nos han permitido mejorar el desempeño de profesionales con los que trabajamos en organizaciones privadas. Como les comentará don Oscar, pues una de mis áreas de especialidad es el planeamiento estratégico y también soy especialista de la Cámara de Industrias en implementación de call center. Entonces nos toca trabajar muchísimo con lo que es desarrollo de productividad en unidades de atención telefónica masivas. Y en esas áreas, por la cantidad de personas que trabajan y el nivel de presión con que trabajan, se vuelve indispensable tener personas con un carácter y una capacidad de autodominio muy desarrolladas. Entonces vamos a entrar a dar algunas estadísticas. Muy bien. Para tratar de entender más este término de carácter y de éxito profesional, Ruth Jacobs y Wei Chen, dos investigadores de Hay Group, hicieron un análisis en Boston, en 40 compañías de Boston, y lo que buscaron evaluar era el peso relativo de una aptitud dada en cuanto a destacar a las estrellas de los trabajadores promedio. ¿Cuáles eran las aptitudes? ¿Qué era lo que diferenciaba al trabajador estrella, al trabajador espectacular, del trabajador promedio? En este análisis, en este estudio que se hizo en estas 40 empresas de Boston, la mayor potencia en aptitudes cognitivas, todo lo que tiene que ver con conocimiento, con formación intelectual, aparecía un 27% más en los colaboradores con desempeño estelar que en los trabajadores promedio, mientras que la mayor potencia en aptitudes, en habilidades de carácter, en habilidades emocionales, era de un 53% más frecuente. ¿Qué significa esto? Que el carácter y las habilidades emocionales son
2 veces más importante para la excelencia que el intelecto puro y la pericia, ¿cierto? Hay personas con un intelecto espectacular, con una pericia increíble, pero con dificultades de carácter y con problemas de manejo de las emociones tan severos que invalidan sus habilidades intelectuales y profesionales. También hay otra empresa, Senior Careers Development, que también es del grupo GEI, pero que trabaja a nivel mundial. Ellos hicieron un estudio en 286 organizaciones, unas en Estados Unidos y otras fuera de los Estados Unidos. De 21 aptitudes genéricas identificadas en esas estrellas, en esos trabajadores espectaculares, todas menos 3 eran aptitudes del área emocional, de la parte del manejo del carácter. Y de esas 3 aptitudes que no correspondían a competencias emocionales, que eran puramente cognitivas, 2 eran intelectuales, las capacidades analíticas y el pensamiento conceptual. La tercera era la pericia técnica. En otras palabras, más del 80%, la gran mayoría de estas aptitudes que diferencian a los trabajadores superiores de los mediocres dependen del carácter y del manejo emocional, no de la capacidad puramente cognitiva. Eso fue lo que dedujo esta organización. Richard Boyatzis realizó un estudio en más de 2.000 supervisores, esto ya es a nivel de mandos medios y gerenciales, y ejecutivos de 12 organizaciones. Ellos analizaron 16 habilidades. De estos análisis yo los tengo más detallados, pero ahorita estoy dando nada más una reseña general, pero muy interesante inclusive ver el análisis competencial que hacen. De estas 16 habilidades que se distinguían, que distinguen a las estrellas de los mediocres, todas menos 2 eran habilidades de carácter, habilidades emocionales. Y Robert Buscemi, que es un economista que trabaja con el Smith College, también calculó la proporción entre la aptitud técnica y las habilidades interpersonales que distinguían a los trabajadores sobresalientes desde los puestos más altos hasta los más bajos. En los empleos de nivel inferior, las personas que eran de nivel más operativo, más técnico, se requerían más conocimiento técnico, más habilidades de pericia cognitiva. En los cargos más elevados, alta gerencia y puestos en donde eran gerentes con muchas personas a cargo, el carácter, las habilidades emocionales, las habilidades interpersonales tenían más importancia que las habilidades cognitivas y técnicas en cuanto al desempeño de los que llegaban a ser gerentes espectaculares. Aquí es muy interesante porque cuando nosotros vimos esta situación a nivel de manejo de call center y en el caso de la Cámara de Industrias, nosotros como asesores de los call centers que venían al país, muy grandes, comenzamos a implementar algunas mejores prácticas. Por ejemplo, hay un call center donde en este momento ellos dan soporte en sistemas tecnológicos y servidores y computadoras, y el perfil que se tiene para los agentes de la primera línea del front office es de ingenieros electrónicos del tecnológico con promedios que tienen que estar en más de un 8,5 y certificados por lo menos con las licencias básicas de Cisco. Pero los supervisores no se escogen por conocimiento profesional. El primer filtro se hace por habilidades de temperamento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo tengo un hijo mío que estuvo trabajando precisamente en este call center. Él es formado del tecnológico certificado Cisco, tienen que hablar 2 idiomas perfectamente, pero el jefe de él estudiaba ingeniería electrónica en una universidad privada, no había terminado el bachillerato y hablaba inglés más o menos, pero a él lo escogieron como jefe por la tremenda capacidad de servicio que tenía. El perfil de competencias que se busca en esas jefaturas es que sean personas con una tremenda habilidad para ayudarle a la primera línea, a los ingenieros que están en la primera línea, a hacer espectacularmente su trabajo. Y van a ver
que no es solamente un hallazgo que hicimos en los call centers en Costa Rica. Yo les voy a presentar algunas filminas de Colin Powell, de cómo él ha desarrollado estrategias de guerra, y es basado precisamente no en títulos sino en habilidades emocionales, en sus ejércitos más efectivos, y también de Steve Jobs, de cuando volvió a fundar su segunda empresa. Pero esto es muy importante. Uno diría que los muchachos no van a aceptar que ellos, teniendo esa excelencia académica, tengan un jefe que gana 3 veces más que ellos, con menos capacidades cognitivas, que no sepa tanto como ellos saben y que ni siquiera esté certificado. Pero realmente la habilidad de servicio de estas jefaturas, ellos se desviven porque los muchachos puedan hacer bien su trabajo. Cuando a mi hijo le ofrecieron trabajo en otro call center muchísimo mejor pagado y con condiciones profesionales mejores, lo pensó muchísimo, porque él me decía que él no iba a conseguir un jefe como el que tenía. ¿Cierto? Entonces piensen ustedes con relación a los jefes que han tenido. Les hubiera encantado un jefe que se hubiera encargado de hacer de ustedes estrellas, que no brillara él a través de ustedes, sino que ustedes brillaran a través de él. Y los que ya son jefes, les gustaría desarrollar equipos de estrellas. Ese es el pequeñísimo gran detalle. Y ya vamos a ver algunas filminas de don Steve Jobs y don Colin Powell, para que vean que es un planteamiento a nivel mundial, que nosotros les estamos planteando hoy. Cuanto más cerca del cliente estén las personas, más habilidades técnicas y cognitivas tienen que tener. El que está atendiendo al cliente tiene que ser espectacular, tiene que ser alguien hipercertificado, y cada vez más se requiere de mayor conocimiento. Pero el jefe que está a cargo de esos equipos de trabajo tienen que ser personas de una calidad humana, de un temperamento y una habilidad emocional, para que esas personas se mantengan de una manera motivada y optimista atendiendo a los clientes, ¿cierto? Resulta que cuando hemos contratado jefes que saben más que los muchachos, son prepotentes y arrogantes y no funcionan. Esos jefes lo que sirven es para arruinar empresas. Así que eso grábenselo en la cabeza para cuando sean jefes, porque hoy por hoy buscamos altas gerencias que formen equipos de campeones. Ya la guerra no se gana solo, ya no hay Rambos. Ya las guerras se ganan estratégicamente y a través de gestión del conocimiento, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hablar de don Colin Powell. Esto es parte de una conferencia que él dio para gerentes de América Latina. Son 16 lecciones de liderazgo, pero yo extracté las lecciones que tienen que ver precisamente con los equipos humanos. Entonces, la lección 3 dice: no tenga miedo de desafiar a los profesionales, inclusive en su patio trasero. Aprenda de los profesionales, obsérvelos, búsquelos como mentores y como socios, pero recuerde que incluso los profesionales pueden tener debilidades en términos de aprendizaje y habilidades emocionales. También ellos pueden ser complacientes y perezosos. Muchos líderes son negligentes y mediocres por sus títulos o relaciones de poder. El liderazgo no emerge de la obediencia ciega a nadie, dice don Colin Powell. El fundador de Xerox decía que si tiene un yes man trabajando con usted, uno de los dos sobra. Si ustedes tienen un yes man trabajando con ustedes, uno de los dos está sobrando. El buen líder apoya y da soporte al proceso evolutivo de cada persona y valora el debate, la crítica y la confrontación para él ser más preciso y efectivo. Además, necesitamos equipos de trabajo diferentes. El mundo cambió. La gente ya no trabaja como trabajaba hace 10 años. Lo que aprendemos hoy nos va a servir durante 3 años y después de 3 años, si no nos actualizamos, no nos sirve para nada. Lo
lo que los chiquillos están aprendiendo en primer año de colegio y en quinto año no les va a servir, ¿cierto? Por ejemplo, hasta los años 80, el objetivo de trabajar de las personas era pensionarse. Con las nuevas generaciones, el objetivo de las nuevas generaciones no es pensionarse, es tener una vida con un sentido de logro, con un propósito, ¿cierto? La gente no está pensando en llegar a vegetar a una organización, por lo menos la gente más talentosa, más inteligente, no está pensando en llegar a vegetar a una organización para pensionarse. Están pensando en tener vidas altamente efectivas. Hasta los años 90 los horarios de trabajo eran de 8 a 5. Eso está cambiando. En este momento los horarios de trabajo pueden ser de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pueden ser de 4 de la tarde a 9 de la noche. Eso está cambiando. Los lugares para trabajar, ustedes pueden trabajar hasta en la banca del Parque Central, ¿cierto? Se acabaron las oficinas, se acabaron los edificios. Eso va a cambiar. Eso de 8 a 5 en una oficina, atrás de un escritorio, eso murió, jóvenes. Lo conocimos los viejos, ya para ustedes es otra cosa. Ustedes pueden trabajar, van a trabajar desde el closet de su casa, desde las vacaciones que tienen en Miami. Ya los horarios no funcionan. Antes las personas, además, bueno, todavía queremos buenos jefes y buenos gerentes, pero esos gerentes no sirven si no desarrollan buenos equipos de trabajo. Ya la guerra no se gana individualmente, se gana en equipos y con gestión del conocimiento. Así que el reto no es fácil. Las mejores personas, ¿verdad? En las empresas ya no podemos esperar que las mejores personas, que los más talentosos, estén agradecidos solo por tener un trabajo. Ya la gente no agradece solo por tener un trabajo. Ellos quieren tener retos, quieren realizarse, quieren desarrollarse, quieren conquistar el mundo, los mejores, ¿sí o no? Principalmente los jóvenes, las nuevas generaciones. Ok, continuamos. Grandes reseñas de la organización y bonitos títulos cuentan para no llegar a nada. Dice don Colin Powell que las guerras no se ganan con títulos, se ganan en la trinchera. Que los oficiales, ¿verdad? Esto no está acá, pero que los oficiales que están en el club de oficiales tomando martinis, mientras los soldados están en la trinchera, sirven para desmoralizar a las tropas y para dar órdenes equivocadas. Que los verdaderos generales están en la trinchera, ganando la guerra. Entonces, dice don Colin, los organigramas y reseñas organizacionales son fríos, monótonas fotografías en lugares de trabajo, que deberían ser tan dinámicos como el entorno alrededor suyo. Si la gente realmente siguiera los organigramas, las empresas podrían colapsar. Si siguieran las líneas de mando tradicionales y que yo respeto mi línea de mando y no hago nada, si mi línea de mando no hace nada, eso ya no funciona. Eso no sirve para nada. Eso es una receta para fracasar. En las organizaciones bien encaminadas, los títulos son bellezas sin significado. En el mejor de los casos anuncian alguna autoridad, un estatus oficial que permite dar órdenes e inducir obediencia, pero los títulos significan poco en términos de poder real, que es la capacidad para influenciar e inspirar a otros. ¿Ha notado usted que la gente se involucra con ciertos individuos, dice don Colin Powell, quienes en el papel o en el organigrama de la empresa tienen poca autoridad, pero tienen un manejo de los problemas, un expertise y un genuino carisma para el cuidado de los equipos de trabajo y de las personas? Al revés, hay líderes que en la gerencia necesitan ser formalmente ungidos, con todos los privilegios y adornos asociados a las altas posiciones, pero ellos tal vez pueden tener una pequeña influencia en otros, aparte de una habilidad de extraer un mínimo compromiso con mínimos estándares. A veces hay personas que los tienen que ungir en un puesto y que esa unción no provoca que por eso ellos tengan más influencia, entonces consiguen sacar poco compromiso y pocos estándares de las personas. En cambio, otros que no están ungidos con esos puestos mueven muchísimo más a las personas. Muy bien. Y la última de estas
las 3 lecciones relacionadas con las personas y con el carácter. Las reglas de Powell para escoger gente: busque inteligencia y sentido común. Juicio, en realidad es sentido común. Que sean personas que sepan hacer lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Y más críticamente, una capacidad para anticipar las cosas, no el tipo de persona que se queda sentado viendo que hay un caos, que hay una crisis, y sabes que como a mí no me tocaba, o es que sí, eso no es asunto mío, o es que mi jefe no hizo nada, entonces como mi jefe no hizo nada, se hizo una crisis. No, es ese tipo de persona que consigue anticipar las cosas y dice, mira, aquí si no nos pellizcamos, sonamos. ¿Ok? Entonces, esa es la gente que ustedes tienen que buscar para asociarse en empresas, para trabajar con ustedes o cuando ustedes quieran entrar a trabajar en una organización. Para ver las cosas a la vuelta de las esquinas. Importantísimo, hay que buscar también lealtad, integridad, una alta energía para resolver las cosas, un ego balanceado y la capacidad para hacer que las cosas se hagan. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tan a menudo nuestros procesos de reclutamiento y de selección de personal encajan dentro de estos atributos? Lealtad e integridad. No hay nada que lesione más a las organizaciones que la falta de transparencia. Lo vemos hoy por hoy en las empresas exitosas. La mentira, la intriga. Cuando estamos formando equipos de alto rendimiento, cuando nos llaman a alguna empresa, hay 4 elementos: cohesión, coherencia, no me acuerdo los otros 2. Coherencia tiene que ver con que cada persona del equipo de trabajo es consciente de sus fortalezas y debilidades, pero que esas fortalezas y debilidades se complementan con las del resto del equipo. Y la parte de cohesión dice que en esos equipos de trabajo las personas no tienen agendas ocultas y no están preocupados de que les estén serruchando el piso ni les estén clavando la puñalada por la espalda, porque si no, no son de alto rendimiento. Para tener equipos de alto rendimiento se ocupan equipos que tengan muchísima confianza entre ellos y que sepan que no hay falsedad ni hipocresía. Cuando ustedes tienen equipos donde hay mentiras, donde hay intrigas, ahí lo que hay exactamente es un problema de conflicto, pero no hay alta productividad. Véanlo en los países, véanlo en las familias. Los países con altos niveles de conflicto se paralizan. Las familias con altos niveles de conflicto se paralizan y las empresas con altos niveles de conflicto se paralizan. Y los conflictos se dan por falta de transparencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más a menudo de lo que quisiéramos, no reclutamos personas con estos criterios. Ignoramos estos criterios a favor de un extenso currículum, grados y títulos superiores. Una hilera de los trabajos para los que fue seleccionado ayer parece ser más importante que saber quiénes soy. Me consta, contratamos a las personas por lo que saben y los echamos por lo que son. ¿Cierto? Constantemente estoy eligiendo ternas en la Cámara de Industrias para contratación de gerentes y los contratamos por lo que saben, pero los echamos por lo que son, porque no tienen las habilidades emocionales, el carácter, la honradez, el compromiso, la sinceridad, la capacidad de trabajo, la disciplina. Una hilera de los trabajos para los que fue seleccionado ayer parece ser más importante de quién es hoy, en qué puede contribuir mañana o qué también sus valores encajan dentro de los valores de la organización. Usted puede entrenar a un brillante y bien intencionado novato en las áreas fundamentales de su negocio, pero es mucho más duro entrenar a alguien en integridad, en honestidad, en juicio y en energía, y el manejo para que las cosas sean hechas. Alguien que llega y diga, se hace, yo me encargo de que las cosas se hagan. Alguien que no ponga excusas, que estoy mal, que me duele la cabeza, que mis empleados no sirven. Alguien que no ponga excusas, simplemente que se encargue de que las cosas sean hechas. Los buenos líderes mantienen las cosas a su favor exactamente en la fase del reclutamiento. Ustedes ganan la guerra, no en la trinchera.
trinchera. Ustedes ganan la guerra, dice Colin Powell, cuando escogen los soldados. ¿Cierto? Ok, seguimos con don Steve Jobs. Dice don Steve Jobs, bueno, esto fue cuando él fundó su segunda empresa. A él lo echaron de Apple porque era una persona en ese momento con cierta inmadurez, que ese fracaso de que haber tenido que salir de Apple lo ayudó a madurar, lo ayudó a desarrollar las habilidades que le permitieron poner esta segunda empresa, que fue precisamente a través de la cual desarrolló el iPhone. Pues una de las cosas que don Steve aprendió, la influencia es independiente de la jerarquía. Esto está en inglés, pero yo lo voy a ir comentando. La influencia de las personas es independiente de la jerarquía. Él desarrolló un código de 10 principios. Los voy a comentar rapidísimo nada más, porque voy a hablar del quinto principio, que es el que habla de las personas, pero para que ustedes puedan contextualizarlo. La segunda empresa de don Steve la desarrolló sobre estos elementos. Primero, somos maniáticos, somos absolutamente maniáticos con relación a las métricas, en relación a la misión. Esto de las métricas es medir diariamente que lo que había que hacer se hace. Por ejemplo, en los call centers, para hacer 80 llamadas efectivas, 80 llamadas efectivas es que yo hablé con el cliente, hay que hacer por lo menos 120 llamadas. ¿Por qué? Porque está ocupado, no contesta, es equivocado, es un fax. Entonces, en 120 llamadas normalmente hay una pérdida de 40 llamadas, pero la métrica es 80 llamadas efectivas diarias. Entonces, esa es una de las métricas. El otro, el nivel de servicio. Se contesta el teléfono antes de 5 segundos de timbrado, que eso significa 3 timbrazos. ¿Me explico? Entonces, ellos desarrollaron mediciones de efectividad para todas las áreas, para el área de contabilidad, para el área administrativa, para el área de ingeniería, para el área de servicio al cliente, para el área de ventas. Ese es el primer punto. Si ustedes llegan a trabajar sin mediciones, ustedes no van a saber si están haciendo las cosas bien o mal. Entonces ellos eran maniáticos de estar midiendo que se estuvieran haciendo las cosas que tenían que hacerse. Muy bien, se obsesionaban, él decía, nos obsesionamos con los clientes, no con la competencia. Y vean que en realidad don Steve desarrolló productos que nada tenían que ver con la competencia, porque él se obsesionaba era con los clientes, no con la competencia. Nosotros somos radical e inconfortablemente transparentes. Si ustedes quieren tener organizaciones donde haya sentido de logro y tengan a la gente más espectacular trabajando con ustedes, o ser profesionales espectaculares, la honestidad y la transparencia son indispensables. Y él decía que él era radical e inconfortablemente transparente. Le damos a nuestras personas autonomía para que sean espectaculares, le damos a nuestros colaboradores autonomía. Esto es importante. Él también comentaba, él decía, pueden trabajar en el horario que quieran, en donde quieran, pero eso sí, hay métricas diarias de productividad que les vamos a medir, porque también necesitamos comer y ser rentables, pero cada colaborador tenía total libertad para ser espectacular. El requisito es que nos dan libertad, pero tenemos que ser espectaculares en lo que hacemos. ¿Ok? Muy bien. Somos irracionalmente selectivos con relación a nuestros pares, a las personas con las que nos relacionamos, y en eso voy a profundizar ahora. Invertimos en la maestría individual para generar valor de mercado. También ellos invierten muchísimo en educación de todo tipo, académica, técnica, profesional, para sus colaboradores, porque a través de la maestría individual de sus colaboradores van a alcanzar valor de mercado. La sabiduría tradicional, decía don Steve Jobs, a veces puede ser peligrosa. Lo que ayer sirvió, tal vez hoy no nos va a servir, y no podemos quedarnos en la sabiduría tradicional. Hablamos la verdad de cara a los hechos, de nuevo. No evitamos las cosas, no le decimos a las cosas un nombre diferente de lo que tienen. Vivimos, ¿verdad?, para tener un trabajo para vivir. No tenemos un trabajo que compita con la vida. Es un trabajo para tener vidas espectaculares.
tenemos un trabajo que nos daña la vida. Y estamos en un perpetuo trabajo en progreso siempre. No llegamos a las metas. Cada vez que vamos llegando aparecen nuevos retos. Ya no terminamos los proyectos. Importante, dice don Steve, nosotros no queremos solamente managers, no queremos solamente gerentes. Nosotros queremos líderes que inspiren, coaches apasionados. El coach es el que está jugando conmigo en las prácticas, enseñándome a cómo ser un mejor deportista, ¿cierto? Cómo ganar el partido. Y personas que se cansen, que se desgasten dándole soporte a sus colaboradores. Dice don Steve, los gerentes existen para ayudar a estrellas individuales, a las estrellas individuales a que ellos hagan magia. Entonces, el gerente existe para formar estrellas en su equipo de trabajo y además estrellas que hagan magia en las empresas. Para eso existen los gerentes. Entonces, comentaba diciendo que los CEOs y los VIP, los managers y todos ellos, nada de eso importaba, ni el título importaba, si en realidad todos no se metían en el trabajo real y se ensuciaban las manos. Si todos no estamos metidos en el trabajo real, ensuciándonos las manos, ahí no hay liderazgo, ahí no hay equipos de alto rendimiento. Y el quinto elemento que les decía, somos irracionalmente exigentes con las personas con las que trabajamos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser irracionalmente exigentes con los otros profesionales con los que se relacionen, con las empresas a donde vayan a trabajar. Porque dice Drew Houston, que es uno de los colaboradores de Jobs, que uno viene a ser el promedio de las 5 personas con las que más anda. Entonces ustedes pueden decir, no, pues yo tengo ese amigo que me ataque, o esa amiga, ¿verdad? Que es un poco medio sinvergüenza y zapada, pero pobrecita, es que no tiene amigos. Tengan mucho cuidado, porque ustedes se convierten en el promedio, de las 5 personas con las que más andan. Así que ustedes tienen que ser radicales en que las personas con las que ustedes se relacionan sean personas de excelencia, porque si no, su vida va a ser muy difícil. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos para ser excelentes? Él habla de 5 atributos, yo voy a desarrollar 4. Primero, humildad, modestia, ¿verdad? Independiente de lo espectacular que sea la persona. Es verdad, una mujer, un cerebro brillantísimo, pero se requiere que tenga un cerebro como el de don Daniel, pero una modestia como la de don Luis Alberto. ¿Ok? En realidad, aunque sean personas espectaculares, aunque sean genios, aunque sean mentes brillantísimas, si no tienen esa modestia y humildad, no nos sirven de nada. ¿Ok? Muy bien. Personas que sean conscientes de sí mismos. ¿Qué determinan ellos con esa modestia, con esa humildad? Personas conscientes de sí mismos y que respeten a los demás. Pero esperemos un momento al respecto, dice don Steve, no se trata de personas con baja autoestima. A veces que pensamos que las personas humildes son personas con baja autoestima, ¿cierto? Y no los respetamos, es que es muy humilde. La verdad es que, ¿verdad?, no dice nada porque no quiere meterse en problemas. Ojo con esto. Las mejores personas son las que tienen un sentido de conciencia de sí mismo, son autocríticos y no son arrogantes, pero son personas con un sentido de autocrítica y de ser muy conscientes de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta humildad? Son personas que cuando las cosas van bien le dan el crédito al equipo de trabajo, pero cuando hay resultados malos, cuando los resultados son pobres, no despiden a la secretaria porque contrató un jet, sino que asumen la responsabilidad. ¿Entendieron? Eso no se hace. Usted no le echa las culpas a sus colaboradores de los errores que se cometen. Nunca. Si ustedes quieren tener buenas personas, si ustedes quieren tener equipos espectaculares, cuando las cosas salen mal, la responsabilidad es del director del equipo. Cuando las cosas salen bien, el crédito es del equipo. ¿Ok? Muy bien.
efectividad. Gets shut down. Hagan que la bola camine. Pateen la bola hacia adelante y haga que funcione. Importante, las cosas que nosotros medimos, todo lo que se hace, que se puede medir, es lo que mueve la productividad. Lo que no se mide, importante, lo que ustedes no puedan medir en su trabajo, en sus proyectos, tienen que ser cosas que agreguen valor a lo que ustedes hacen. Pero si ustedes están desarrollando un trabajo en el que no hay mediciones y además su trabajo no agrega valor ni a sus vidas ni a lo que ustedes hacen, están desperdiciándose, están haciendo nada, no están llegando a ninguna parte. Ok, la gente efectiva, dice Steve Jobs, está predispuesta para la acción. Ellos están listos para hacer lo que haya que hacer, tienen sentido de ser dueños de las situaciones. Cuando hay un problema, se hacen dueños del problema. Peligro en el vecindario, hay muchos problemas de seguridad en el vecindario, ellos no se quejan de que es que la policía y la seguridad, ellos se hacen dueños del problema, ellos buscan resolverlo. Problemas en la empresa de que hay errores en las áreas de producción, se involucran y colaboran, aunque no sea en su área, para que eso se resuelva. Entonces, bueno, algunos tienen un lenguaje corporal de que no nos va a alcanzar la vida. Bueno, es que la vida alcanza para las personas que tienen un sentido de compromiso siempre. Cuando ustedes quieran hacer algo, busquen a alguien que esté muy ocupado, no busquen a alguien que no tiene nada que hacer. Me consta que la gente que está más ocupada es la que más tiempo tiene, aunque sea en la madrugada, pero son los que más tiempo tienen. Entonces, importante, tienen un sentido de hacerse dueños de los problemas, no se los pasan a nadie, se hacen dueños de los problemas. Además, son personas que tienen recursos y que siempre buscan porque se estén generando equilibrios, por eliminar los desequilibrios en las organizaciones. La gente efectiva es la que consigue hacerse el queque y comérselo. Tienen sueños, quieren desarrollar grandes proyectos. Su verdad interior les dice que hay tremendas oportunidades para ustedes. Desarróllenlas y alcáncenlas. Esa es la gente efectiva, la que se hace su queque y se lo come. La que no está esperando que alguien le traiga el queque porque no llega o alguien se lo come de camino. ¿Ok? Muy bien. Ok, algo importante. Dice, ¿y qué sucede con la gente buena? ¿Verdad? Que lo que en realidad lo único que quieren ellos es estabilidad y predecibilidad. Porque hay gente muy buena que lo único que quiere es estabilidad y predecibilidad. Dice don Steve Jobs, ellos pueden hacer un muy buen trabajo, pero ellos no van a ser felices trabajando con nosotros. ¿Por qué no van a ser felices? Porque el cambio es constante en las organizaciones de ellos. La gente que quiere tener un ambiente estable y un ambiente predecible no es feliz trabajando en empresas con altos estándares y altos retos. Véanse el lenguaje corporal de ustedes, están así como, ya no me gusta. Es que la estabilidad ya no es parte de este siglo. Todo cambia todos los días. Pónganse retos, alcancen las estrellas, pero alcanzar las estrellas no es un trabajo estable ni predecible. Qué torta, ¿verdad? Entonces, tienen una expresión de que es que yo estoy estudiando y sacando un título para tener estabilidad. ¿Cierto? ¿Qué quieren tener? Estabilidad o tener una vida llena de logros. Porque sus títulos les van a permitir tener más talento, pero ese talento les va a permitir alcanzar las estrellas. ¿Ok? Bien. Gente notable. ¿Cuál es la gente que ocupan en estas organizaciones? Gente notable. Vean que todas estas son habilidades emocionales. Y importante, las personas notables es necesario que les demos reconocimiento. ¿Saben qué es lo que pasa? En Costa Rica sucede un poquillo, que cuando hay alguien que es notable, volvemos a ver para otro lado. Decimos, ¿qué se cree? Y le bajamos el piso, ¿verdad? Porque quiere ser diferente. Y nos cae mal. Decimos, mira esa bombeta, ¿cierto? Mira esa bombeta, ¿qué juega? De superior. Y si ocupamos gente que sea notable, que quiera ser superior y darle reconocimiento. Aunque eso, dentro de la cultura costarricense, nos choca mucho. Porque hay un señor que fue muy interesante, que él estudió todas las culturas de todo el mundo.
todas las culturas de consumo, y encontró algo muy interesante. Hay dos culturas en el mundo que no se parecen a nada alrededor de ellos, a nada. No se integran a otras culturas cuando van a otros países, ni integran las culturas de otros países a las de ellos. Y esas dos culturas son los belgas, franceses, y ahí vienen quién más, los ticos. Analícenlo, no se parecen a nada que haya alrededor de ellos, a nada. Nos parecemos a los panameños, a los nicaragüenses, a la gente del Caribe, a los colombianos, a los guatemaltecos. Cuando vamos a otros países no nos integramos a la cultura de otro país, seguimos siendo ticos. Entonces a mí me tocó vivir en Venezuela, en Brasil 4 años, trabajé en México. Me acuerdo que en Brasil yo trabajaba con el consulado de Costa Rica, y es muy interesante porque los panameños hacían fiestas de la fiesta nacional panameña, y los chilenos y el general Artigas y todo. Los ticos, el 15 de septiembre uno nunca los conseguía para hacer una fiesta nacional. Los ticos se reunían cuando había partido de la selección. Ahí sí llegaban todos al consulado, ¿ok? Adicionalmente, otra característica que tienen los costarricenses, y esto lo aprendí por un profesor que tuve precisamente de marketing de servicio, un vasco, que se preparó muy bien para venirnos a dar un curso donde ningún profesor conseguía pegar. Entonces, en Costa Rica no tenemos las señales de estatus de Latinoamérica. En Latinoamérica hay señales de estatus, existen clases sociales. La gente se preocupa por aparentar estatus. En Costa Rica los ticos son clase media. La clase alta dice que es clase media y la clase baja dice que es clase media. La clase alta compra en ropa americana de segunda y la clase baja compra marca. ¿Ok? Entonces, en realidad tenemos una cultura que ayuda a que los empresarios costarricenses no sean invadidos por multinacionales, excepto que esas multinacionales entren en alianza con organizaciones costarricenses. Pero esto sí es importante, ser notable. Si ocupamos reconocer a las personas notables para desarrollar equipos de alto desempeño. Y es muy interesante, dice Steve Jobs, que esas personas que son notables es como si tuvieran un superpoder para poder levantarse independiente del problema en el que estén. Ellos salen adelante independiente de la situación que se les presente. Esa es una de las características que tienen esas personas, y que son notablemente inteligentes, creativos y talentosos. ¿Ok? Transparentes. Estas personas que necesitamos para desarrollar equipos de alto rendimiento, estas son las habilidades de carácter. Estamos hablando del carácter de los campeones, definidas por Steve Jobs. Son personas transparentes, son abiertos y honestos con nosotros y consigo mismos. Y estos son los 5 elementos. Ven qué interesante, porque él pone un corazón. Son habilidades suaves, no son habilidades académicas. Entonces decíamos, queremos personas con corazón, ¿verdad? Efectivos, humildes, adaptables, notables y transparentes. Porque estas personas son las que nos van a ayudar a desarrollar una organización que amemos, una organización que nos apasione, que rompa los paradigmas. Y entonces él decía, nosotros no solamente creemos en el corazón, nosotros queremos estar en él. Y por esa razón es que buscamos a personas que estén basadas en estos 5 atributos. Y da 2 ejemplos. Con estos 2 ejemplos termino esta parte de don Steve Jobs y les cuento una anécdota sobre actitud. Muy bien, el ejemplo 1, si usted es una persona cerrada, arrogante, prepotente en lo que usted hace, eso en realidad va a afectar y no va a permitir que usted haga bien su trabajo, aunque usted sea efectivo. Independiente de que usted sea efectivo, que usted se encargue de trabajar, que usted se encargue de hacer las cosas bien, si usted es cerrado y arrogante, eso no va a permitir que su equipo trabaje, por muy efectivo que usted sea. En
En el ejemplo 2, usted puede ser una persona inteligente, humilde, abierto, positivo, llevarse bien con las personas, pero si usted no tiene efectividad en lo que hace, tampoco sirve, ¿cierto? Entonces no me sirve una persona muy efectiva, arrogante, prepotente, pero no me sirve una persona simpática y agradable que no sea efectivo. ¿Ok? Entonces con este ejemplo es que terminamos de que necesitamos todas esas relaciones. Y les doy una anécdota de un pintor, y con esto termino para que veamos preguntas, porque puede ser que tengan dudas. Todo lo que acabo de hablar lo hemos utilizado en montones de empresas y lo estamos utilizando en este momento, o si tienen dudas de cómo se aplica. Entonces, esto es una reflexión. Dice que en la historia de la humanidad hay ejemplos de cómo las actitudes desarrollan o afectan la vida de las personas. Entonces, les voy a mostrar una pintura de una situación que se dio en 1816 de una fragata que encalló cerca de Marruecos. Entonces, no habían botes salvavidas suficientes y en los restos del navío se formó una balsa en donde estuvieron 147 personas, que la tempestad los arrastró durante 27 días a mar abierto. La experiencia de estos sobrevivientes impresionó a un artista llamado Jerry Colt, que hizo un estudio de todo lo que había sucedido con estas personas, entrevistó a los sobrevivientes y sobre esto él hizo una pintura donde detalló las actitudes de las personas que estuvieron en esta balsa durante estos 27 días. Entonces se llama La balsa de la medusa. Ustedes pueden encontrar esta pintura en internet, es muy interesante. Y en ella se ven las actitudes humanas ante la crisis. Ahí Jerry Colt definió muy interesantemente cómo a veces las personas reaccionan ante una crisis fuerte. Entonces, si ven las personas que están aquí abajo, ¿verdad? Entonces, la actitud es de dejarse derrotar, de tirar a la deriva todas las fuerzas y de decaernos. ¿Cuántas veces en medio de una dificultad nos tiramos y nos dejamos caer y nos dejamos derrotar? ¿Cierto? Y hay momentos en que decimos, bueno, la actitud debería de ser otra, pero estoy tan agotado que ya no quiero más que fracasar, que quedarme aquí y que nadie me moleste. Okay. La otra actitud, cuando se pierde la fe, cuando ya no creemos que la situación tenga solución, cuando nos descorazonamos, cuando comenzamos a dudar. Les pasa que en épocas de crisis dudan de todos y de todo, y de ustedes mismos, ¿cierto? Y comienzan a cuestionarse todo y ya no saben si ni el perro de la casa los quiere. No es que yo creo que hasta el perro me traicionó, y yo creo que la señora que me ayuda también, y mi vecina, y mi profesor. O vean, por ejemplo, esta persona, ¿verdad? Somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Le damos ánimo a las personas, les decimos mantengámonos unidos, calentémonos entre todos, tratemos de no abatirnos. Y las personas que se mantienen viendo al horizonte buscando alguna oportunidad. Vean qué interesante, porque dice precisamente Jerry Colt, ¿verdad? Si ustedes observan detenidamente, no se ve ningún navío, no se ve nada en el horizonte, pero hay personas haciendo señas y buscando por alguien que venga a salvarlos, trabajando, luchando hasta sus últimas fuerzas. Entonces, esto es lo que capturó este señor, ¿verdad? La actitud de aspiración proactiva sin perder la esperanza es lo que nos lleva al triunfo en cada circunstancia que nos toca vivir. En la Biblia hay una parte que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se tiene. Estos señores no tenían nada y no estaban viendo nada, pero tenían una certeza de que los iban a salvar y tenían la convicción de que iban a sobrevivir. Esa es la definición bíblica de la fe. Entonces, esto es importante. Aquí el que se deja abatir, arriesga mucho más. Dice Napoleón Bonaparte que el que se deja abatir pierde la batalla antes de comenzar. Muchas gracias.
gracias a doña Ana Ruth. Pasaremos al periodo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en el salón. Bueno, ya que estamos transmitiendo, buenas tardes entonces en todas esas cosas. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Excelentísimo, me fascinó. Llegué un poquito tarde, pero me arrepiento. Muy bueno sobre cómo administrar, cómo poder gestionar, cómo poder escoger una persona para que nos acompañe en el proceso, que al último pasa a ser una familia, porque pasamos, yo siempre he creído eso de filosofía de vida, que el trabajo y esas personas que están conmigo son mi familia. A veces las veo más que a mis hijos. No, las veo más que a mis hijos. Es una afirmación. Pero hay algo ahí de lo que usted dijo que lo he experimentado y a veces tal vez hay que, digo yo, latinoamericanizarlo, ¿verdad? Porque en América Latina la realidad suele ser otra a la que tal vez se vive y escriben otros autores, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas que se parecen, no tiene que ser la misma realidad, ¿verdad? Usted dijo que, o creo que escuché bien, o leí bien también, sobre las personas ocupadas, que una persona ocupada funciona muy bien, etcétera, etcétera. Nosotros somos personas muy ocupadas, ¿verdad? Pero, ahí donde está el pero. Yo he intentado trabajar con personas muy ocupadas y no funciona. Hay personas, yo lo llamo la ley del decir que no. Hay gente que no sabe decir que no. Mira, estoy muy ocupado, pero siempre te digo que sí, ¿verdad? Entonces te dejan un trabajo a medio palo, no terminaron un libro, no terminaron un trabajo, no te llegaron a dar tutoría. Bueno, hablando aquí a nivel académico, las cosas que nosotros vivimos, entonces es lo que más o menos desde mi experiencia, no te digo como administrador, porque no me creo ni un gran administrador ni un administrador, sino de compañero con lo que comparto con mis colegas, etcétera. He tenido la experiencia que hay gente que no sabe decir que no, porque está muy ocupada. Usted toca un montón de aristas ahí, súper importantísimas, y yo sí creo que es importante saber escoger las personas con estas cuestiones de los valores, ¿verdad? Para mí es súper interesante eso porque es como el marco donde yo mejor me muevo. Para mí es más importante tener una persona que es leal, que hable 5 idiomas. Se puede llevar sus 5 idiomas para la casa y sus títulos, pero que sea leal es muchísimo más importante, ¿verdad? Y para mí también la honestidad, que alguien me diga, mira, qué lástima, no te puedo hacer tal trabajo, no puedo ir a dar tal tutoría, tal día no puedo. Que mira, que una persona que siempre te dice que sí, que está muy ocupada y no te rinde, porque a lo último el buen jefe hace eso que vos dijiste, asume, es mi responsabilidad, tengo que apechugar el error que se cometió y asumirlo yo, porque no lo voy a dejar que otra persona lo pueda asumir. Pero muy interesante, de verdad, muy enriquecedor, muchas gracias. Sí, importante los puntos que plantea, y eso lo vamos a enfocar ahorita porque es muy importante. Entonces, rapidísimamente, la conferencia no tiene que ver con dominancia cerebral, pero vamos a ver un poquito cómo la dominancia cerebral en los seres humanos afecta a lo que usted nos comentaba, aunque ¿qué es lo que sucede? En las jefaturas, en las áreas de desarrollo gerencial, sí es importante que tengamos las métricas de lo que están haciendo nuestros colaboradores y qué están haciendo, porque a veces tenemos personas que caen en la trampa de la actividad, que hacen mucho y no hacen nada, y que uno los ve, ¿verdad?, que corren para allá, que corren para acá, y al final del día uno dice, ¿pero qué hizo? Entonces, ustedes y sus colaboradores tienen que ir definiendo indicadores en los que ustedes comiencen a manejar mediciones diarias y semanales de cuáles son los objetivos de ese puesto y si esos indicadores se están cumpliendo, porque sobre esos indicadores usted sabe si la persona cuenta o no cuenta con espacios para poder desarrollar otras actividades. Normalmente, esto es importante, la gente efectiva cumple bien con su trabajo, pero además cumple con los compromisos que le piden. O sea, no es, si ustedes buscan a alguien que no está cumpliendo con el trabajo, que está muy ocupado, tengan cuidado, puede ser una trampa, puede ser que es una persona que está cayendo en la trampa de la actividad pero que no es efectivo. Entonces son personas que en realidad, ¿verdad?, cacarean mucho el trabajo pero al final no aterrizan en nada. Los vemos en diferentes organizaciones. En cambio, la persona que cumple con su trabajo, que es puntual con sus
objetivos y requerimientos. Si ustedes le piden algo, les va a cumplir. Y si no, les va a decir, bueno, mira, esta semana estoy con este proyecto, la otra semana haciendo de tripas chorizo te lo hago. Pero lo hacen, pero tienen que buscar gente que sea comprometida y cumplida con lo que está haciendo. Ahora, esa característica de no decir que no siempre lo podemos catalogar como un error de personalidad. Esto es importante. Esto de la dominancia cerebral fue más desarrollado por el doctor Ned Herman. Si ustedes buscan bibliografía van a encontrar un montón de la dominancia cerebral. Ned Herman y después Kim Bensinger. Entonces, importantísimo. Existe genéticamente una condición en los seres humanos que desarrolla su temperamento. Esto, el carácter, lo que hablamos ahorita, todo eso que hablamos de habilidades suaves, de soft skills, eso es familiar, social, económico, cultural, el carácter, ¿verdad? Entonces la humildad, la adaptabilidad, el ser notable. Ahora, la personalidad, el temperamento es genético, eso lo descubrió Ned Herman y después lo desarrolló mejor la neurobióloga y psicóloga Kim Bensinger. Eso es genético, eso se hereda desde que nacemos. Entonces, están las dominancias derechas, que son rápidas, aceleradas, estresadas, no siguen rutinas, si siguen una rutina se equivocan, ellos mandan, nadie los manda. Y están las dominancias izquierdas, que son lineales, secuenciales, ordenadas, estructuradas y aman las rutinas. Adicionalmente, vean qué interesante, voy a observar en la pantalla para que ustedes vayan viendo la descripción que les voy a dar. Hay una subdivisión, entonces están los frontales, que son dominancias maduras de temperamentos más exigentes y más estrictos, y están los frontales derechos, que son los emprendedores, que la razón de ser de un emprendedor son los resultados. La razón de ser de un emprendedor son los resultados y le genera energía a trabajar. ¿Ok? Todos los emprendedores, desde que nacieron. Pero además ellos mandan, nadie los manda, son como hormiguitas, no soportan ver a nadie tranquilo descansando. Ellos necesitan que todo el mundo esté trabajando. Ok, la dominancia frontal izquierda, los analíticos son ordenados, son estructurados, son exigentes, son pulcros, son perfeccionistas. Ustedes reconocen a los analíticos, ¿verdad? Porque el estilo de ellos es absolutamente pulcro. Importante, esto viene de la teoría de las empresas de cerebro completo. Para que ustedes tengan empresas inteligentes necesitan empresas de cerebro completo. Todo lo que estoy hablando no es malo, son las habilidades expertas con que Dios dotó a esas personas cuando nacieron. Así que los emprendedores son acelerados, mandones, estresados. Si no hay estrés se lo fabrican y van por resultados y punto. Y mi mamá me tiene que dar resultados, y mi esposa me tiene que dar resultados, y mis hijos me tienen que dar resultados. ¿Ok? Analíticos. La razón de ser de un analítico es la lógica. La razón de ser para un emprendedor son los resultados, para el analítico la lógica, y le genera energía los datos, la información y los números le generan energía. Pero además ellos son detallistas, ellos se dan cuenta de cualquier cosa que no esté bien, son perfeccionistas, son pulcros, son exigentes, son intolerantes. Ustedes ven a una persona analítica y son esas personas que son nítidas, ¿verdad? Y entonces los motivadores, yo les voy a hablar de los motivadores, entonces los ven y son ese emperifollado, estirado, ¿verdad? Pero ellos son así desde que nacieron, y no es malo que sean así, son los que ven los detalles y critican. Aquí faltan 5 céntimos, ¿verdad? Y normalmente están en las áreas financieras y contables de las empresas y parece que le doliera la plata de la empresa, pero eso es lo que le ayuda a la empresa a estar bien, pero nos caen malísimo a los que no somos analíticos, porque ellos son perfectos y todo el resto somos unos mediocres, y eso no es malo, así los necesita la raza humana. ¿Ok? Muy bien, los conciliadores, que es de lo que hablaba el compañero. La razón de ser de un basal izquierdo son las relaciones, no son los resultados, y nunca dicen que no para no caerle mal a la gente, pero nunca terminan lo que tienen que hacer, porque a ellos no les interesa el resultado desde que nacieron.
los conciliadores son maravillosos en relacionarse bien con la gente y los necesitamos así, eso no es un defecto, pero a los que somos más emprendedores nos dan ganas de matarlos, porque a ellos no les interesa el resultado, no les interesa, para ellos lo importante es la relación, entonces ellos le van a decir que sí, ya les voy a dar unos ejemplos. Y después están los motivadores. El motivador es multifuncional, ellos son mejores haciendo varias cosas al mismo tiempo que una sola, tienen un tiempo de concentración de 15 minutos, y si el motivador son histriónicos, ¿verdad? Ellos son el alma de la fiesta. Cuando se enojan ponen apodos y ridiculizan, hablan de la nube de fútbol. Ellos necesitan moverse y hablar para producir. En las escuelas en Francia, a los basales derechos les permiten levantarse y caminar en la parte de atrás del aula, porque si no se mueven, dejan de aprender. Se van en, ¿verdad?, su nota y dejan de aprender. Ahora, vean qué interesante. También esto lo desarrolló Ned Herman. Los seres humanos, hay diferentes test, y el Instituto Benziger tiene una cantidad de test, y nosotros tenemos test para ver la mezcla de dominancia cerebral que uno tiene. Pero normalmente se mezcla el emprendedor con el analítico conciliador, que es ordenado, estructurado, el emprendedor con motivador, que es explosivo y agresivo. Pero las dominancias opuestas, digamos la basal derecha y la frontal izquierda, ahí no hay terminaciones nerviosas y no se mezclan. Pero una cuarta persona de los seres humanos en el mundo los odian a ustedes, y ustedes los odian solo verlos, porque ellos desarrollaron el área del cerebro que ustedes no desarrollaron. Entonces, bien, qué interesante. Lo que hablábamos de los conciliadores, un conciliador en realidad él no le va a decir nunca que no, y los que no somos conciliadores a veces nos aprovechamos porque sabemos que no dicen que no, pero el problema es que no terminan nada, porque su enfoque, ellos están enfocados en las relaciones. Entonces, ven qué interesante, en las empresas los mayores conflictos y problemas se dan entre dominancias opuestas. Entonces, los conciliadores dicen que tal persona que es un emprendedor es un patán, agresivo, acelerado, que todo lo quiere para ayer, que todo le precisa, que él manda, que nadie lo manda. Es cierto, pero eso no es malo. Y los emprendedores dicen que ese conciliador es un tranquilo, pacífico, un plato de babas que se le pasea el alma por el cuerpo, ¿verdad? Que es como Mr. Calindo, ¿verdad? Y es verdad, y eso no es malo, pero se odian. Y los analíticos dicen que los motivadores son unos escandalosos, ruidosos, charlatanes que pasan hablando todo el día y moviéndose y no aterrizan en nada, y es verdad. Y los analíticos dicen que, los motivadores dicen que los analíticos son unos emporifollados, rígidos, que pareciera que tuvieran una escoba en la espalda, prepotentes, ¿verdad? Y arrogantes. Y es verdad, pero no es malo tampoco. Y una cosa más para terminar de resolverte la pregunta. Además, la naturaleza busca que los hijos tengan papás de cerebro completo. Los matrimonios que no se divorcian son los que se casan con lo que odian. Entonces, si ustedes ven un matrimonio donde uno es acelerado, estresado y agresivo y el otro es pacífico, nada la precisa, no se van a divorciar. Tienen los peores problemas del mundo. Tienen los peores problemas del mundo, porque a uno le dan ganas de matar, pero uno admira eso que uno no tiene, entonces no se divorcian. En cambio, los que son iguales sí se divorcian. ¿Ok? Otra cosa, género. Algunas mujeres nos tocó nacer frontales, ¿verdad? O emprendedoras. Entonces, en la vida nos van a poner a jugar de casita, en la vida, ni nos regalan trastecitos, sino, bueno, yo en mi época, entonces yo cogía los patines y la bicicleta de mi hermano y jugaba, ¿verdad?, fútbol y béisbol con los amigos de mis hermanos, y además en esa época se acostumbraba a ir a piar panales, ¿verdad? Entonces a uno le dicen marimacha, porque no es femenina, y es cierto, pero eso no implica ningún defecto de personalidad. Y los hombres conciliadores, en cambio, sí les gusta jugar de casita y lloran y les gustan los trastecitos, y eso no es un problema. Entonces, por ejemplo, mi esposo, que es conciliador, a él sí le gustaba jugar de casita pequeñito. Hay otra cosa, y lloran los hombres, las mujeres y hombres conciliadores, ¿verdad? Lloran. Las mujeres y hombres emprendedores no lloramos. Entonces el otro día fuimos a ver Avatar, y un momento en que estaba viendo la película yo dije, Eduardo ya está llorando.
4, estás llorando, me dice sí. Los hombres y mujeres conciliadores lloran. Las mujeres emprendedoras no, solo de cólera sí lloramos, ¿ok? Entonces esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces piensan que ese asunto de género, nosotras somos románticas. Para un conciliador el afecto les genera energía. Para un emprendedor los resultados les generan energía, ¿ok? Pero eso no significa no ser femenino o no ser masculino, es un asunto de dominancia cerebral, ¿ok? Es importante también ir viendo estos asuntos de la dominancia para saber qué personas las enfocamos a las áreas expertas para que en realidad su cerebro trabaje mejor, porque si yo pongo a una persona emprendedora a ser muy dulcita y cariñosa, le baja la productividad, porque no nacieron para ser dulcitos y cariñosos. Y si pongo un conciliador a ser muy agresivo y muy acelerado, le bajo la productividad. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta del público. Buenas tardes, muy buena la charla, de verdad que estoy así como leyéndome, y tal vez sí me he dado cuenta de cosas que sí tengo, que son malas pero son buenas, entonces como que me confundo en veces, pero tal vez en la parte que sí, digamos, de las métricas, de cómo medir a la gente, tal vez por ejemplo en la empresa o en la institución que estemos, tenemos que aprender a saber cómo medir, o sea, cómo poder identificar las habilidades de cada persona para no ponerla a hacer algo que no sepa. Entonces, digamos, esa es la parte como que yo tengo dudas, porque tal vez, por ejemplo, yo soy como muy así, también como entonces uno necesita o sea, no tiene mucho tiempo de fijarse en las actitudes de la persona, ¿no? Así es, ocupas una estructura. Sí, algo así más. Sí, muy bien. Vamos a hacerle campo una segunda pregunta para que pueda contestar las dos. Bueno, en primer lugar, felicitarla por esta ponencia. Yo vengo de otra disciplina y tal vez voy a decir alguna cosa de un campo que no conozco, pero siempre me ha gustado mucho el pensamiento crítico. Sobre todo pues en las universidades se hace mucho énfasis, ¿verdad?, en formar gente crítica, ¿verdad? Y dentro de la disciplina que yo estoy siempre existe ese énfasis, ¿verdad?, por tener una actitud crítica y yo diría autocrítica. Sí. Hay una digamos cuestionamiento que yo haría a las empresas así en forma general, y es viendo toda la crisis que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo la gran crisis financiera. Sí. Y ha habido poca capacidad crítica de los empresarios y también de los economistas. Ningún economista, ¿verdad?, creo yo, predijo todo lo que iba a pasar. Entonces, ¿dónde habría un espacio en ese pensamiento que usted está planteando para un pensamiento crítico que esté en constante evaluación de lo que está pasando y que también vea la economía no solamente como lograr el fin de una empresa, sino también que está integrada a toda una sociedad y que debe generar al conjunto de la sociedad también felicidad y articularse de una manera humana? Claro. Esa es mi pregunta. Bueno, las dos preguntas, indicadores. Es necesario que en tu organización te sientes a definir cuáles son los objetivos de ese puesto, en términos de productividad, en términos de actitud también, compromiso, disciplina. Existen competencias actitudinales a través de las cuales diseñamos puestos, ahorita te las voy a mostrar, ¿verdad?, con indicadores. Entonces puedes evaluar, tener métricas de comportamiento, en donde además le ayudas a la persona, que la persona entienda qué es lo que significa para ti compromiso, porque tal vez para la persona ella quiere hacer las cosas bien, pero para ella compromiso significa otra cosa. Entonces, explicarle claramente esas competencias actitudinales. Entonces se definen objetivos diarios de productividad y normalmente trimestrales de actitud, que evalúas actitud cada 3 meses.
meses. Y los de productividad es cuántos clientes tienes que atender promedio por día, cuál es el nivel de servicio al cliente satisfecho. Si de 100 clientes, un mínimo de clientes satisfechos tiene que ser 80 clientes. Y entonces sobre eso ir definiendo los indicadores. Esto es muy importante porque en vez de afectar a las personas en que se sientan muy controladas, les da un gran sentido de logro. Porque todos los días tienen una meta, tienen un reto, y usualmente vas a poner siempre los indicadores de manera que las personas lo alcancen, porque si no lo alcanzan entonces se frustran y pierdes personal. Lo que el señor nos comentaba, eso es importantísimo. Tengo un artículo de Porter que estoy traduciendo donde don Michael Porter habla del gerenciamiento social. Dice que las últimas crisis financieras prácticamente quemaron la economía del mundo, los empresarios financieros, los banqueros, y lo quemaron tanto el mercado que ellos mismos provocaron su extinción, o están provocando su extinción por un abuso en las prácticas liberales. Eso lo dice Porter, por un abuso en las prácticas liberales, corporativas, empresariales. Entonces él habla de que hay que formar gerentes sociales. Y tenemos que entender de que nuestras empresas están insertas en comunidades y tenemos que comenzar a desarrollar gerencia social, no gerencia corporativa. La gerencia corporativa quema los hábitats y las comunidades a donde llegan, ¿cierto? Porque son totalmente depredadores y lo que hacen es dañar el hábitat económico, financiero y laboral. Ese es un artículo que yo se lo puedo pasar aquí a la UNED para que ustedes lo pasen, de Michael Porter, sobre gerenciamiento social. Sin embargo, y ya eso es mi experiencia personal, me tocó vivir en una dictadura en Brasil, me tocó trabajar en México, me tocó vivir en Venezuela. Creo que hay posiciones de gobierno que se han abandonado cuando hay desequilibrios en la gestión empresarial en los países. Los gobiernos tienen que intervenir. No pueden permitir que la gestión empresarial vaya por la libre, atropellando las condiciones de desarrollo social de los países, ¿cierto? Siempre que se produzcan desequilibrios en las condiciones económicas y financieras de un país, el gobierno tiene que intervenir y equilibrar esos desequilibrios. Pero no puede ser que los mismos gobiernos más bien desarrollen esos desequilibrios, por el amor de Dios, ¿cierto? Ocupamos gobiernos que asuman su compromiso social. Bueno, no nos queda más que agradecer a doña Ana Ruth por excelente exposición, también al público presente, al que nos está viendo y escuchando a través de Onda UNED, y daríamos por concluida esta primera clase inaugural del segundo cuatrimestre para la Cátedra de Tecnologías de la Información, en colaboración con la Comisión de Cooperación con la UNESCO, y los invitamos